Durante las primeras décadas del siglo XX, en distintos países de América Latina, el desarrollo de la infraestructura vial no solo dependía de inversión estatal limitada y mano de obra campesina, sino también de una práctica que hoy es ampliamente cuestionada: el uso de los presos, los reos en trabajos públicos en condiciones muy duras, complicadas. Y no solo en El Salvador, sino en otros países, incluso se ha documentado personas encadenadas trabajando de esa manera. En un contexto donde los sistemas penitenciarios estaban más orientados al castigo que a la rehabilitación, la utilización de los reos para la construcción de caminos, carreteras y otras obras de conexión vial se convirtió en un recurso fundamental para los países con escasos recursos y amplias necesidades de conexión territorial, porque comenzaba el auge de la industrialización en Latinoamérica. Lejos de ser un fenómeno aislado, este modelo respondía a una lógica extendida en la región, donde este trabajo forzado y semicoercitivo formaba parte de las dinámicas institucionales. Muchos países eran bastante campesinos, con estructuras estatales débiles y economías en desarrollo. Recurrían a esta práctica como una forma de abaratar mucho los costos y acelerar los proyectos de infraestructura, especialmente en zonas rurales y también de difícil acceso, o para nuevas conexiones hacia los puertos y otras carreteras más antiguas. En el caso puntual de El Salvador, aunque la documentación histórica es fragmentaria y escasamente sistematizada, existen fuertes indicios y referencias históricas que apuntan a que esta práctica también tuvo lugar. Muchos testimonios, menciones literarias y el propio contexto regional sugieren que en algún momento los reos habrían sido incorporados a las labores de construcción y el mantenimiento de los caminos, en una época donde las fronteras entre castigo, trabajo y utilidad pública eran muy difusas. Este tema creo que muchos lo habrán escuchado en la voz popular de abuelos y personas mucho más adultas, y que lo validaban bastante recordándolo como ejemplo. Porque recordemos, en aquellas décadas, 1920, 30 y 40, no había una delincuencia tan voraz como en las últimas décadas de la historia contemporánea. Entonces el castigo era visto como ejemplar. Así llegamos al gobierno del muy recordado general Maximiliano Hernández Martínez. A él es el que más se le ha señalado por haber utilizado este tipo de mano de obra. A principios de los 30, el país experimentó un proceso de expansión y mejora de su red vial en medio de un sistema político profundamente autoritario, donde el orden y la disciplina emanada de los militares era pilar fundamental del Estado. En ese contexto, diversas referencias históricas y memoria oral coinciden en señalar que cientos de reos habrían sido utilizados en la apertura de nuevas rutas, ampliaciones y también mantenimiento de caminos importantes. Ejecutaban obviamente labores manuales intensivas, palas, piochas, bajo la estricta supervisión de las autoridades. Algunos dicen que hasta con grilletes. Estas tareas incluían la remoción de tierra, la nivelación de los terrenos y acondicionamiento de rutas en las zonas rurales. Eran jornadas prolongadas, con recursos limitados, y no era un trabajo para nada fácil. En realidad sí era algo muy punitivo físicamente hablando para los que habían sido condenados a prisión. Este periodo con Maximiliano Hernández Martínez, que también se le recuerda por haber sido muy rígido, por impulsar mucha disciplina en la sociedad, fue este el periodo más citado al abordar el uso de mano de obra penitenciaria en la infraestructura del país, no solo por la coincidencia temporal con registros indirectos, sino también por la naturaleza de aquel gobierno de Hernández Martínez, que sí apuntaba a un castigo bastante severo a las personas que delinquían. Entonces, el trabajo forzado o semicoercitivo encajaba dentro de una lógica de castigo y de utilidad pública y disciplina social. Y otros de los casos más citados, aunque envuelto en un mayor grado de incertidumbre documental, es la de la construcción de la carretera panamericana. Obviamente algunos tramos, no su totalidad, pero particularmente en la primera mitad de la década de 1940,
En el ocaso, al final de la administración de Maximiliano Hernández Martínez, se continuaba utilizando la mano de obra penitenciaria para acelerar los trabajos en algunos tramos de esta carretera que hasta hoy es estratégica en El Salvador y la región. La magnitud del proyecto, sumada a las limitaciones económicas del Estado, refuerza la plausibilidad de esta práctica, especialmente en labores que requerían mucho esfuerzo físico, y dado que no había tanta maquinaria pesada ni abundante en esta época, y aunque no existen registros técnicos concluyentes, la persistencia de esta versión con la memoria histórica la convierte en un punto de referencia recurrente al analizar las formas en las que se ejecutaron las grandes obras de infraestructura en este país durante esas décadas. Muchos años después de terminados los dos periodos del general, otro episodio quedó muy arraigado en la memoria colectiva salvadoreña: la construcción de los túneles de la carretera del litoral, allá en la década de 1950, durante el gobierno del coronel José María Lemus. Estos 5 túneles representaban una de las obras de ingeniería más ambiciosas del país, abrirse paso a través de las formaciones rocosas de una geografía costera muy compleja y hasta entonces era prácticamente inaccesible. La magnitud del proyecto implicaba no solo desafíos técnicos considerables, sino también una alta demanda de mano de obra en un estado con muy pocos recursos financieros, que todavía estaba en plena construcción de infraestructura. En ese contexto resulta históricamente plausible se haya recurrido al uso de esta mano de obra a bajo costo, porque era obviamente lo más caro, ¿no?, pagar a los obreros. Entonces se dice que como complementos se tenía que echar mano del trabajo de los reos condenados. La persistencia de todas estas versiones que atribuyen que algunos reos participaron en la excavación de estos túneles, sometidos a unas jornadas bastante duras, condiciones muy adversas, y nuevamente se cita siempre los grilletes. Esta versión encuentra sustento en la lógica estructural. Un país que buscaba modernizar su infraestructura estratégica sin contar con los medios y el dinero suficiente para hacerlo bajo estándares laborales amplios. Y aunque hace décadas el uso de reos en obras públicas respondía a una lógica plena de castigo, ejecutado bajo condiciones muy severas y en muchos casos marcados por la coerción y el rigor físico extremo, en la actualidad el trabajo penitenciario persiste, pero bajo un enfoque radicalmente distinto. Esta es la constructora del Plan Cero Ocio, donde ya tenemos a más de 6.000 privados de libertad segmentados y capacitados desde auxiliares de albañil hasta las diferentes especializaciones en el tema de construcción. Para formar parte, los reos reciben capacitaciones profesionales mediante una planificación didáctica que es impartida en el Centro de Formación Laboral La Esperanza. De esa forma están listos para salir a servirle a la sociedad al mismo tiempo que cambian su mentalidad y desarrollan su espíritu de servicio, pero también edifican un mejor futuro para sus vidas mediante los cimientos de la rehabilitación y reinserción integral del nuevo sistema penitenciario de El Salvador. Hoy en estas labores se enmarcan dentro de programas orientados a la reinserción laboral y a la reducción de penas, donde el trabajo deja de ser un instrumento de castigo para convertirse en un mecanismo de rehabilitación y ocupación. La distancia entre ambos modelos es profunda, ya que no se trata de prisioneros encadenados, sino de personas privadas de libertad que bajo un marco legal bien estructurado participan en actividades laborales con beneficios jurídicos y sociales, reflejando una transformación en la concepción misma del sistema penitenciario y el uso de mano de obra penitenciaria. De forma llamativa, los registros oficiales de la época guardan total silencio, casi sistemático, sobre el uso de la mano de obra penitenciaria en todas estas obras emblemáticas. Una omisión que difícilmente puede considerarse accidental, en contextos donde la imagen del Estado y la legitimidad del poder era cuidadosamente construida. Sin embargo, la convergencia de testimonios, referencias históricas y el propio contexto permiten sostener que en El Salvador esta práctica sí tuvo lugar. Lo único que no está muy bien detallada por las fuentes oficiales. Diversos caminos y carreteras que aún hoy forman parte de la red vial habrían sido ampliados o acondicionados por cientos de reclusos, utilizando herramientas rudimentarias en jornadas físicamente exigentes. Para estos reos, el trabajo no representaba una oportunidad, sino una extensión del castigo, una carga adicional a la privación de libertad, donde el esfuerzo físico se integraba como parte del sistema punitivo de esa época. Así quedó trazada una historia donde el progreso material pudo haberse construido en parte sobre el esfuerzo forzado de quienes no tuvieron voz y de esa manera compensaron haber infringido la ley en su momento. Hoy, bajo un sistema distinto que apuesta por la reinserción, el trabajo penitenciario continúa, pero con otro significado y propósito.
La pregunta permanece abierta hasta la actualidad. ¿Cómo debe entenderse este pasado y qué opinan en la actualidad sobre el uso del trabajo de personas privadas de libertad en la utilidad pública? ¿Usted qué sabía? ¿Qué opina de los que trabajaron antes y de los que actualmente también están bajo lo que ahora sí es un beneficio legal? Que los reos sean enviados a trabajar. Muchos ciudadanos comunes opinan que, en efecto, por lo menos para ganarse la comida, ya que fueron condenados. Pero usted deja su opinión en los comentarios, si está de acuerdo o cuál es su valoración sobre esta temática histórica hasta la actualidad. Muchas gracias por apoyar el contenido, los videos, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.